Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Atención, amanecemos con una tragedia que reporta esta madrugada el Ejército Colombiano. Ocurrió en el Cantón Norte, en los parqueaderos que están ubicados arriba de la carrera séptima, frente a las casas fiscales, en ese gran batallón militar en Bogotá. Un capitán que estaba haciendo el curso de ascenso tuvo una discusión con su pareja, una teniente de la misma base militar. Estaban dentro de un vehículo gris cuando se escucharon dos disparos. La primera hipótesis es que el capitán le disparó a ella, la teniente, y luego se suicidó. Un crimen aparentemente pasional que esta mañana es investigado según el comunicado del Ejército. También esta mañana anuncia extraordinariamente la Procuraduría una investigación sobre el mismo tema. Bienvenidos, ya les vamos a hablar una increíble historia que ocurrió en el Cantón Norte, mismo lugar donde había estado hablando el presidente Petro unas horas antes sobre el gran escándalo de esta semana en su gobierno, que es la infiltración de disidentes de las FARC, los de Calarcá, dentro del Ejército con el general Huertas y en la Dirección de Inteligencia con ese misterioso profesor de Educación Física, el señor Mejía. El presidente Petro primero lo negó. El lunes, cuando surgió el escándalo, dijo que era una investigación falsa, después dijo que era un montaje de la CIA, luego reconoció que había que investigar, ordenó una auditoría forense, le pidió a la Fiscalía información sobre los chats que la Fiscalía no había querido investigar, y ayer ya dejó de defender al general y a su amigo, al señor Mejía, con el argumento de que no hay nada peor que un infiltrado con poder dentro del Estado. El presidente Petro, obviamente, entendiendo la magnitud, la dimensión de lo que le está sucediendo dentro del gobierno. El general es Juan Miguel Huertas, todavía director del Comando de Personal del Ejército, y el señor Mejía es Wilmar Mejía, el flamante director de inteligencia de la DNI, los dos involucrados en el tema de los archivos de alias Calarcá. Digo todavía porque muy posiblemente la Fiscalía va a terminar suspendiéndolos en las próximas horas. Están en el trámite pidiendo la certificación de que son funcionarios públicos, reconociendo que es necesaria la investigación el procurador El Hach. Inclusive el señor Mejía podría perder su cargo en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en donde es delegado personal del presidente Gustavo Petro. Ya les vamos a contar novedades del mega escándalo. Le dice anoche el presidente a las disidencias de Calarcá que si confirma que usaron el proceso de paz para infiltrar la inteligencia y el ejército para delinquir, va a ordenar operaciones militares en su contra, como ya lo hace, se refiere a bombardeos contra Iván Mordisco, operaciones que incluso han causado la otra polémica alrededor de la muerte de decenas de niños, más de 15 menores de edad que han muerto en los últimos bombardeos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 27 de noviembre, se están cumpliendo hoy 36 años del atentado en el vuelo de Avianca, ese vuelo que salió de Bogotá con destino a Cali, en donde murieron 110 personas, aparentemente un atentado terrorista provocado en la época por Pablo Escobar. Digo aparentemente, Ricardo, porque surgió ahora una teoría de que pudo tratarse, que fue incontrastable en su momento, en 1989, de un misil lanzado por Indumil, que es la firma del Ejército colombiano. Néstor, buenos días. Sí, en esta conmemoración se ha conocido, primero, que la versión inicial, Néstor, era que ese atentado de Pablo Escobar iba dirigido contra César Gaviria, que había asumido las banderas de Luis Carlos Galán, que iba a Cali. Al final Gaviria no se monta evidentemente en ese vuelo, pero con el paso de los años se encuentra un peritazgo de un agente del FBI que señala que no habría sido un atentado terrorista, que no habría sido una explosión en el aire, no una bomba dentro del avión, sino una implosión como consecuencia del disparo de un misil o de un rocket accidental, aparentemente desde la sede de Indumil en Soacha. Coincide con la ruta del avión que cubría Bogotá-Cali. Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Les vamos a acompañar esta mañana fría de jueves con noticias de Colombia y el mundo. Les contaré a propósito del presidente Petro de la nueva acusación ahora a los periodistas del diario Expressen que están operando en Estocolmo, la capital de Suecia, que dice el presidente Petro desde Bogotá, están persiguiendo y asediando a su hija Antonella para encontrar a la primera dama Verónica Alcocer, que es cierto, ellos están haciendo reportería, el presidente confunde eso con
con una persecución de carácter judicial. La tesis del presidente es que él mandó a Antonella con un acompañante a ver a su hija y que la prensa en Suecia, a su mamá, y que la prensa en Suecia se enteró y la está persiguiendo para encontrar a doña Verónica Alcocer, que estaba con el catalán Manuel Grau, en estas imágenes que ustedes se ven, aparentemente con quien está relacionada en Suecia. Ambos, Grau y Verónica Alcocer, paseándose en calles de Estocolmo. Ya les contaré novedades alrededor del tema de doña Verónica Alcocer. Y hay una grave denuncia en el Congreso por el proyecto de ley que está a punto de ser conciliado, que faculta al presidente para reincorporar en cualquier tiempo a policías o militares retirados o llamados a calificar servicios, y faculta libremente al gobierno para temas de ascensos, que fue el caso del general Huertas, que lo volvieron a llamar hace 3 meses y que está involucrado en el mega escándalo alrededor de los disidentes de las FARC. Tenemos muchas noticias para acompañarlos en segundos. Novedades sobre el juicio a Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, que no aceptó cargos, pero se está hundiendo y podría terminar en la cárcel, acusado por la fiscalía puesta por su papá. Como van a terminar en la cárcel también, a propósito, 2 exministros flamantes de este gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos muy involucrados en el escándalo. Cayeron ellos, la Fiscalía anuncia imputación de cargos, serán enviados a la cárcel porque la Fiscalía tiene demostrado, probado y validado el testimonio de Olmedo López, que da cuenta de que compraron congresistas para financiar proyectos, para sacar adelante proyectos en el Congreso de Colombia. Un acto por el que se cayeron en su momento muchos funcionarios del gobierno Uribe. El gobierno de Petro llegó, no cambió mucho. La Fiscalía acusa al exministro Velasco de entregarle un contrato a un congresista, Julián Elías Chagui, por 35.000 millones de pesos. Y a Bonilla lo acusa de comprar con plata de la Unidad de Gestión de Riesgo y con contratos del gobierno 6 congresistas para aprobar un cupo de endeudamiento en el Congreso. La verdad es que esa Unidad de Gestión de Riesgo, como ahora tiene soplones, era la caja menor de todo el gran aparato de corrupción que se dirigió, se orquestó, se montó desde la Casa de Nariño. Pagaron coimas, pagaron congresistas, dieron contratos, feriaron la plata pública, que era lo que habían prometido no hacer. Bienvenidos, está saliendo el sol en Bogotá, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto saludarlos. Les contaré de noticias políticas, el fin de la luna de miel de la relación política entre Gustavo Petro y el poderoso Carlos Caicedo del departamento de Magdalena. Y en segundos, novedades. Estamos a 3 meses largos de las elecciones parlamentarias y hay novedades en las listas de los partidos que están delineando su futuro de cara a las parlamentarias y las presidenciales del año entrante. Las 6:08 minutos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Un capitán del ejército mató a una teniente dentro de un carro particular y luego se quitó la vida en el Cantón Norte, en Bogotá. Pánico por una serie de explosiones, de disparos que se escucharon pasadas las 8:33 minutos de la noche en la calle 106 con carrera séptima. Allí quedan unos parqueaderos de esta base militar y dentro de un vehículo habla que al parecer la teniente llegó desde las 7:30 a recoger a otra oficial porque iban para un concierto en el Movistar Arena. Allí se encontró con el capitán, quien era su compañero sentimental, que él salió con su arma de dotación. Estuvieron discutiendo dentro del vehículo, de allí los disparos, y se habla que él le disparó en por lo menos 5 oportunidades, provocando su muerte. Y por estos hechos registrados en el Cantón Norte, el Ejército Nacional ya inició una investigación. Si el poder lo tiene el crimen poderoso construye un genocidio. En medio del escándalo por una presunta infiltración de las disidencias al gobierno, el presidente Gustavo Petro cambió su postura y endureció el tono contra las disidencias de Calarcá, advirtiendo que se les daría el mismo trato que a las disidencias de Mordisco, con una ofensiva directa si se comprueba que han utilizado la paz total para delinquir. Entre tanto, el procurador general Gregorio El Hash no descartó suspender al director de inteligencia Wilmer Mejía y al general Juan Miguel Huertas por el escándalo de los presuntos nexos de funcionarios del Estado con las disidencias de alias Calarcá. Y en la medida en que vayan llegando esa documentación, se van ajustando las decisiones. Y a propósito de las disidencias de Iván Mordisco, el presidente Gustavo Petro advirtió que en los lugares donde la inteligencia ubique campos armados continuarán efectuando bombardeos. Si es necesario, se vuelve a bombardear.
No es cualquier lugar, no es cualquier sitio, no estamos desatando una tormenta desde arriba, no estamos en tierra arrasada, no. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al contrato realizado con la empresa sueca Saab para la compra de los aviones Gripen, afirmando que no solo se compraron aviones, sino que también se compró una capacidad de superioridad aérea. Que incluye las aeronaves en sí, que son 17 aeronaves, pero que incluye también capacidades logísticas de armamento y de entrenamiento. La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. La Fiscalía les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Habla la fiscal María Cristina Patiño en diligencias previas. Ricardo Bonilla habría, entre comillas, comprado a 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, hasta ahí las comillas, a fin de lograr sacar avante los empréstitos de la nación. Respecto al exministro Velasco, entre los testimonios recopilados por los investigadores, destaca la hipótesis de que el ministro habría sido uno de los diseñadores de la estrategia de direccionamiento en el famoso y denominado cónclave. Nicolás Petro no se allanó a ninguno de los 5 delitos que le imputó la Fiscalía por presunta corrupción en contratos. El hijo mayor del presidente tomó la palabra por varios minutos para dejar constancia que no le quedó clara la exposición de la fiscal Lucy Laborde. Afirmó que la imputación se estuvo corrigiendo todo el tiempo y que al final solo quedó con confusión. A mí no me quedó claro, señor juez, cómo, en qué momentos yo influí en la gobernadora del Atlántico de ese entonces. A mí nunca se me dijo en qué momento yo, Nicolás Petro, se reunió con el secretario Lacutir para hablar sobre estos temas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como cobardes a los senadores de la Comisión Séptima del Senado por no reanudar el debate de la reforma a la salud, pese al mensaje de urgencia e insistencia que radicó el gobierno. Salud, pues ellos están prevaricando porque ellos deberían haber que cualquier sesión ni siquiera han querido votar el orden del día. Por cobardes, porque hay un mensaje de insistencia en los cuales ellos no pueden tocar ningún otro tema si no es ese. Y yo estoy previendo meterles una demanda ante la Corte Suprema. El registrador nacional Hernán Penagos elevó su preocupación sobre el riesgo de seguridad que afrontan las elecciones presidenciales y de Congreso del próximo año. De verdad, aquí el delincuente pues puede salir a poner el Estado de Derecho en cuestión. Colombia es mucho más que eso. El exgobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que no participaría en una consulta del denominado Frente Amplio si en esa consulta está Roy Barreras. Él considera que se debe crear un frente unido, donde estén solamente candidatos realmente, según dice, de izquierda. Es que el señor Roy Barreras es un camaleón político venido de la derecha. Frente a esto, Roy Barreras afirmó que Colombia no está para hablar de extremos. Los extremistas quisieran gobernar solo con los extremos, pero me parece que Colombia está harta de extremistas y que lo que necesita es alguien que sea capaz de sanar esas heridas. El juzgado mercantil de Alicante ordenó a Frisbee España suspender temporalmente el uso de la marca. La justicia española concluyó que iniciar operaciones podría generar daños irreparables para la empresa colombiana mientras se define el litigio. Tras la decisión, la marca de pollo colombiana apoyó la decisión en donde aseguró que el tribunal respaldó sus derechos y reconoció la vigencia de su marca en Europa. 2 miembros de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico tras ser atacados a bala en las cercanías de la Casa Blanca. El sospechoso fue detenido. Muriel Bowser, alcaldesa de Washington. Lo que sabemos es que se trata de un tiroteo selectivo, un individuo que parecía apuntar a estos guardias y ha sido puesto bajo custodia. Hasta ahora las autoridades no han identificado más sospechosos. El tiroteo ocasionó momentos de caos a tan solo cuadras de la Casa Blanca, que fue cerrada preventivamente junto a otros edificios federales como el Departamento del Tesoro. Y al filo de la medianoche, Venezuela cumplió su amenaza y decidió revocar la concesión, la licencia a 6 aerolíneas internacionales que desde el pasado fin de semana decidieron no volar más a Venezuela tras el riesgo que representaría cruzar el espacio aéreo. Esta decisión incluye, entre otras, a Avianca, Latam, Iberia, Gol y Turkish Airlines. Esto decía Diosdado Cabello. Venezuela es un país soberano. Venezuela decide quién vuela en Venezuela y quién no. No necesitamos amenazar a nadie. Entonces, que amenazamos a Iberia. El gobierno nacional, en una decisión soberana, le dijo a las empresas, si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad.
Y a propósito del despliegue militar de los Estados Unidos, República Dominicana autorizó a ese país el uso de la isla de San Isidro. El presidente Luis Abinader. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en la jornada 3 de los cuadrangulares, esto por el grupo A. Inició ganando el Junior de Barranquilla con gol de Guillermo Paiva, el paraguayo, un golazo de media distancia, y después empató al minuto 50, ya en la segunda mitad, William Tecillo para el conjunto verdolaga. Hoy se cierra la tercera fecha con el partido entre América y Medellín a las 6:30 de la tarde en el Pascual Guerrero de Cali. Y en Champions, Luis Javier Suárez, el colombiano, marcó para el Sporting de Lisboa en la victoria 3-0 sobre el Brujas de Bélgica. Estás escuchando Blue Radio.